Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes a todos ustedes, a la iglesia aquí presencial y a quienes nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Creo que tenemos por ahí un videíto que nos envió el pastor Henry, como cada 8 días lo hace. No sé si medios ya lo tengan listo. Ahí está, vamos a mirar y a escuchar al pastor. Hola a todos, queridos amigos, estamos muy felices. De aquí es de Dinamarca y también pues para decirles que en unos días nos vemos en Veracruz. Ya muy pronto estaremos otra vez juntos por allá y pues les doy muchos abrazos. Y yo mandándoles un saludo también. Subí el video que les mencioné la vez pasada de la resurrección de Jesús. Me costó bastante trabajo, entonces más vale que lo vean. Está muy bueno. La pastora les va a poner examen el domingo para que lo vean, pero ahí está en YouTube. La resurrección de Jesús, verdad o mito, las evidencias históricas de la resurrección de Jesús. Y de esta semana voy a subir un video en la serie de Corazón Sano, Seguro y Lleno, acerca que qué onda con los demonios y el corazón, cómo saber si hay algún intruso por ahí y cómo ser libre y sano de ello. Entonces ahí busca en el canal primeramente el video de la resurrección, que la pastora les va a poner un examen, y el del corazón, que en esos días se va a subir también. Un abrazo a todo el mundo, esperemos que estén muy bien, oren por nosotros y ya, voy a mandar a la pastora para allá para que aplique el examen. Un abrazo a todos. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones. Ahí están nuestros amados pastores. ¿Cuántos oran al Señor por sus vidas? Los bendecimos, les amamos y los extrañamos. Muy bien, vamos a compartir un mensaje de parte del Señor en este domingo. Quiero que prepare su corazón. Le he orado al Padre para que nos ayude a hablar sobre este tema, que es uno de los temas, válgase la redundancia, más recurrentes que hemos estado tocando en los últimos tiempos o semanas en la iglesia. Y es algo de lo cual Henry ha estado predicando mucho, todo el tiempo, prácticamente mucho tiempo, sobre nuestra identidad en Cristo Jesús. El tema que vamos a tratar hoy yo le he titulado Muertos en Cristo, vivos por Cristo. Muertos en Cristo, vivos por Cristo. Y voy a iniciar en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Galacia, o a los Gálatas, como nosotros la conocemos, en el capítulo 2 y en el versículo 20. Es un versículo que me ha trastornado, que me ha hecho desvelarme, leerlo, volverlo a leer, volverlo a leer, volverlo a leer, porque es impresionante desde mi punto de vista lo que Pablo dice aquí, la revelación que Pablo recibe y las conclusiones a las cuales Pablo llega en este versículo. Deme un par de minutos porque necesito orarle. Señor, te damos gracias
en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, como el campesino prepara la tierra para plantar la semilla, yo te ruego, Señor, que el Espíritu Santo prepare los corazones de tu iglesia aquí presente y aquellos que nos ven a través de las plataformas, Señor. Permite, Padre, que abundante gracia salga de mis labios, que tome yo tu palabra y que la exponga de manera sencilla, práctica, pero profunda, Señor, como tú la has dejado, Señor, establecida. Padre, con mis límites, Señor, con mis debilidades, estoy ante ti, Señor, creyendo que tú eres el Dios que habla a través de mí, Señor, y a través de cada uno que por sencilla fe creamos que tú puedes usar nuestras vidas en la predicación del Evangelio. Señor, toma este tiempo, te pertenece. Toma el control total y absoluto y permite que podamos disfrutar juntos de lo que hoy tú nos vas a hablar, del platillo que nos estás a punto de servir, para que lo podamos degustar, lo podamos compartir y lo podamos nosotros entender, porque te lo pedimos en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muertos en Cristo, vivos por Cristo. Mire lo que dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia. Y recuerde que todo lo que dice la Biblia y lo que leemos en la Biblia es aplicable a nosotros, es aplicable a usted y es aplicable a mí. Dice el apóstol San Pablo en este versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La Biblia dice, y nosotros sabemos porque lo hemos leído continuamente en la Biblia, que Jesús vino para darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10, ¿verdad? Jesús hace una declaración antagónica entre el enemigo y él. Dice: el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mas sin embargo, aunque eso es cierto, lo que Pablo aquí hoy nos está compartiendo por medio del Espíritu Santo es que para que haya vida, primero tiene que haber muerte. Para que haya vida, primero tiene que haber muerte. Es decir, Pablo estaba perfectamente bien persuadido de que en esa cruz del Calvario, donde Jesús fue crucificado y donde Jesús murió, Pablo dice: allí en esa cruz también morí yo. También morí yo. Cuando nosotros como cristianos, y el domingo pasado nos compartían de la resurrección, ¿sí se acuerdan que el domingo pasado fue domingo de resurrección? De hecho, el pastor Henry, ya vi el video, lo subió en la madrugada y yo estaba por ahí despierto y lo vi. Véanlo, se los recomiendo, hablando sobre la resurrección. Cuando nosotros hablamos como hijos de Dios o comentamos sobre la resurrección de Cristo, creo que no tenemos ningún problema en entender, en comprender, en aceptar lo que la Biblia dice relacionado con la resurrección de Cristo. ¿Alguien tiene duda al respecto de eso? Yo creo que está bastante claro, yo creo que lo hemos asimilado, lo hemos entendido, creo que inclusive lo compartimos. Pero ¿qué hay cuando la Biblia le da un apretón a la tuerca y ahora se direcciona hacia nosotros y dice: bueno, así como Cristo murió en esa cruz, así también ustedes murieron en esa cruz? Allí como que ya no le entendemos, ¿no? Como que empieza ese debate entre ¿será cierto, no será cierto? ¿Cómo tengo que vivir si Jesús dice que ya morí? ¿Qué es lo que tengo que practicar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo verdaderamente cierto es que Pablo está hablando de un hecho real, no es algo hipotético, no es algo que a Pablo se le ocurrió decir. Esto es real. En esa cruz donde Cristo murió, ¿me puedes regresar a Gálatas 2:20, por favor? En esa cruz donde Cristo murió, allí fuimos crucificados todos y cada uno de nosotros. Y así como Cristo resucitó de los muertos, así el Espíritu Santo nos da vida a nosotros. Dice la Biblia que vivíamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Pablo hace esta declaración en medio de un ambiente, en medio de una atmósfera, en medio de una situación que estaba pasando la iglesia de Galacia. A la iglesia de Galacia habían entrado ya falsos maestros, falsas doctrinas, ya les estaban empezando a decir y a compartir cosas que no eran de acuerdo al Evangelio. Y si alguien celoso en la Biblia de las cosas de Dios, ese es el apóstol Pablo.
Ese es el apóstol Pablo. De hecho, cuando él platica aquí o les manda esta carta a los hermanos de Galacia, él narra un poquito antes. Vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 2 versículo 11, por favor, para regresarnos un poco, y vamos a notar una de las cosas raras que se dan en la Biblia. No son muy comunes, pero en este caso aparece aquí. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Hablando de Pedro. Pedro estaba ahí en esa ocasión en Antioquía. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dije del versículo 11, es que me faltó uno, me pusiste el 12, ay. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Es decir, Pablo confronta al apóstol Pedro. Quiero que se imagine usted, en este punto, quién era Pedro y quién era Pablo. A Pedro se le conocía más por aquellos sermones que había predicado en el libro de los Hechos. A Pedro se le conocía más como el líder, como el representante de la iglesia, que cualquier otra cosa. A Pablo, ¿cómo se le reconocía? Como el perseguidor, como el fariseo, como el religioso, como el legalista. Ese era el contexto de la vida de ambos. Pedro tenía un prestigio, un reconocimiento. Pablo tenía otro, pero Pablo no tiene ningún cuidado con confrontar a Pedro. ¿Por qué lo confronta? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué cosa era de condenar? Seguimos avanzando. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Es decir, Pedro tenía un comportamiento cuando estaba con los gentiles, pero cuando empezaron a llegar un grupo de judíos, radicalmente Pedro cambió. Pedro empezó a tratar a los gentiles de una manera que no era la correcta. Por eso dice ahí Pablo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros, todos los que no nacimos en la raza judía. Hoy somos judíos por adopción, hoy estamos injertados allí, pero originalmente nosotros somos gentiles, y la gente a la cual Pablo les estaba escribiendo o enseñando eran los gentiles. Dice que Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, ¿qué hacía Pedro? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué parte Pedro no había entendido? Sigamos leyendo, versículo 13. Y en su simulación, esto es bastante grave, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, sí sabe usted quién es Bernabé, ¿verdad? Es el hombre que Dios usó para encumbrar a Pablo. Es un hombre muy usado por Dios, aparece en la Biblia. Y este Bernabé, aún él y otros judíos, se habían dejado arrastrar por lo que Pablo llama, fíjese cómo lo dice el apóstol, por la hipocresía de ellos. No cabe duda que Pablo estaba indignado, que Pablo estaba molesto, que Pablo estaba dispuesto a remediar esto. ¿Y por qué razón? Porque lo que estaba en juego no era la reputación de Pedro, tampoco era la reputación de Pablo, no era la reputación de los judíos ni de los miembros de la iglesia de Antioquía. Lo que estaba en juego era la reputación de Dios, era el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estaba en juego. Siempre, siempre, siempre que el evangelio esté de por medio, nosotros como hijos de Dios, como muertos en esa cruz crucificados con Cristo, como vueltos a nacer, deberíamos de proclamar las verdades bíblicas y confrontar o enfrentar lo que tuviéramos que hacer, con tal de que el evangelio se siga predicando, se siga enseñando de acuerdo a como Dios lo reveló en la Biblia. Pedro, el apóstol, ese Pedro se estaba equivocando, y aún Bernabé dice, versículo, me lo quitaron, versículo 14 por favor. Pero cuando vi que no andaban rectamente, aquí está, miren la respuesta por qué Pablo estaba indignado. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pablo no dice que no anduvieran rectamente conforme a la verdad de Pedro o a la conclusión de Pedro o a los pensamientos de Pedro. Lo que Pablo detectó es el evangelio de Cristo está en riesgo. Está en riesgo de que la gente lo enseñe mal, de que los que lo reciban mal. Entonces Pablo era un hombre de acción. Pablo era un hombre que pensaba, actuaba y como consecuencia se movía. Entonces dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Entonces le dice a Pedro, y mire, este es un acto que yo no lo recomiendo, nosotros no lo practicamos. Creo que deberíamos de ser, bueno, como que somos un poquito
pues no sé si utilizar la palabra decente o respetuosos que Pablo. Pero mire lo que dice, que él jaló a Pedro, o le dijo a Pedro: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro había nacido de nuevo. Pedro había sido crucificado en esa cruz con Cristo. Pedro había resucitado y tenía vida por la vida de Jesús, como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, pero Pedro no lo había entendido. A partir de aquí y hacia adelante usted va a encontrar en la historia a Pablo, y no es que Pedro haya sido condenado, no es que Pedro se haya perdido, simple y sencillamente que ahora era el tiempo del apóstol Pablo. Recuerde que él dijo que él la revelación la había recibido directamente ¿de quién? De Jesús, que él había ido al tercer cielo, que había escuchado palabras que no le eran permitidas al hombre mencionarlas. Es indudable que Pablo tenía información, revelación de primerísima mano. Entonces, cuando él se da cuenta de lo que estaba sucediendo en la iglesia, en este caso en Antioquía, pero Pablo lo trae a la memoria cuando está escribiéndole a los Gálatas, lo que estaba sucediendo ahí en verdad preocupaba al apóstol. Nosotros aquí voy a mencionar algunas cosas un poco fuertes, prepárese. Nosotros aquí somos una iglesia que apuntamos a que el hombre se encuentre con el Señor. Nosotros aquí somos una iglesia que apuntamos a que el hombre se encuentre con el Señor. ¿Cómo dice nuestro eslogan o nuestra leyenda? Que somos un lugar donde Dios y el hombre ¿qué? Se encuentran. Vidas que se transforman y propósitos que se descubren. Somos una iglesia, y la doctrina que Henry ha manejado como apóstol, como pastor principal de aquí de la iglesia, es precisamente esa. Yo sé que aquí a veces nos llegan hermanos, hermanas que vienen de otras iglesias donde tiemblan, se caen al piso, se revuelcan, lloran, brincan, etcétera. Y no es que no tengamos la libertad de hacerlo, de hecho nosotros lo podemos hacer. Pero nosotros siempre hemos creído que eso debemos de hacerlo y practicarlo cuando es única y exclusivamente una manifestación del Espíritu Santo y no porque nos emocionamos. Porque emocionados podemos hacer cualquier cantidad de barbaridades. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Comunidad Cristiana Internacional? Que Dios y el hombre se encuentren. Porque cuando Dios y el hombre se encuentran, ¿qué cree que sucede? Recibimos revelación de parte de Dios. ¿Sabe por qué Pablo sabía esto? Bueno, hermano, usted acaba de decir que fue al tercer cielo. Sí, pero primero se encontró con Jesús. Se encuentra Pablo con Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, del versículo 9 al 18, vamos a ver algunas cartas credenciales de Pablo. Quiero que capee usted muy bien hacia dónde va apuntando esto. Pablo está compareciendo ante el rey Agripa. A Pablo lo estaban acusando de blasfemo porque decía que los muertos resucitaban, que había resurrección de los muertos, porque él se fundamentaba en la resurrección de Cristo. Entonces por ahí estaban los saduceos que decían que no había resurrección, y algunos otros grupos como los gnósticos o algunos judíos inclusive que no creían en esto, y Pablo defendía lo que él había recibido de parte del Señor. Y aquí él está compareciendo ante Agripa y le dice él: yo ciertamente, hablando de Pablo, esta es parte del testimonio de Pablo, ponga mucha atención. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí, cuando Pablo está narrando esto, no era Pablo, era Saulo de Tarso. Lo cual, dice el versículo 10, también hice en Jerusalén. Escuche bien esta narrativa que tiene gran importancia, sobre todo porque quien lo está narrando es Pablo. O sea, él mismo, lo que él practicaba, lo que él creía, lo que él vivía, lo que él hacía, nos los empieza a narrar. Lo cual también hice en Jerusalén. Escuche, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. O sea, refiriéndose a los convertidos a la iglesia, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, como en la muerte de Esteban. ¿Se acuerda usted que Pablo estuvo presente cuando apedreaban a Esteban, cuando Esteban era asesinado por defender también el evangelio? Y muchas veces, mira lo que dice Pablo, no una que otra vez. Tenemos que dimensionar cómo lo dice la Biblia. Y muchas veces, castigándolas en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este es Pablo antes de conocer a Cristo.
versículo 12. Ocupado en esto, ahora empieza a narrar cuando se encuentra con Jesús. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Verso 13. Cuando a mediodía, oh rey, recuerde que está hablando con Agripa, que era el rey. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Mire, déjame ese versículo ahí tantito, por favor. Cuando nosotros le hablamos a la gente de Cristo, no sé si a usted le ha pasado, pero no falta un descabezado que te diga, pues yo solamente que venga Dios y se pare frente a mí, me lo diga, entonces así voy a creer. Cabeza más dura. Pues yo solamente que Dios venga, que se pare frente a mí, lo voy a creer. Ningún ser humano como tal estamos equipados o capacitados para resistir la presencia de Dios, como muchos a veces reclaman y exigen o demandan tenerla. Yo quiero que usted piense en lo que le voy a decir. Usted se puede parar frente al sol y dirigir su mirada hacia él. La pregunta es por cuánto tiempo va usted a sostener su mirada en el sol. Y está a miles de kilómetros de nosotros, ¿eh? Ese es el sol. Ahorita próximamente va a haber un eclipse por ahí, creo que es el martes, el día 9, el lunes, mañana. Y se han dicho cualquier cantidad de barbaridades. Yo creo que algunos cristianos ya por ahí colgaron unos chipocles y una cebolla y una herradura porque se han creído las barbaridades que las redes sociales dicen. Hay tanto internet, hay tanto YouTube, hay tanto Google, hay tantas cosas en las cuales nos conectamos que seguramente algunos ya se vistieron con alguna ropa interior, algunos ya hicieron algunos rituales, y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente que no conozca a Dios. ¿Por qué razón? Porque nos dejamos influenciar por lo que dicen los demás. ¿Sabe qué dice la Biblia referente al fin? Que el fin, cuando llegue o cuando venga, va a venir acompañado de la predicación del evangelio en todas las naciones. En todas las naciones. Esto no se acaba porque venga un eclipse, un maremoto, un terremoto, un tsunami, un temblor de tierra. No se acaba. Jesús dijo que el fin está relacionado con que el evangelio fuere predicado a todas las naciones. Así que mañana lunes, escuche, no se va a acabar el mundo. Así que al rato que llegue a su casa, quite ese chipocle de ahí donde lo colgó. Quite esa herradura, que vuelva a poner al santito de pie. Usted lo puso de cabeza, vuélvalo a poner de pie. Por supuesto que estoy hipotetizando, ¿verdad? Los hijos de Dios no practicamos esas cosas. Ahora, yo les decía, la gente reclama y dice y demanda, yo solamente que vea a Dios. Escúcheme, si no podemos sostener la vista en el sol que lo creó nuestro Dios, ¿cómo podríamos sostener nuestra mirada delante de Él? Este dato que nos da la Biblia es tremendamente importante, porque estamos hablando que Pablo dice que era a mediodía. ¿Cuándo está el sol más radiante, más brillante? A mediodía. Y Pablo dice que la luz que él vio sobrepasó la luz del sol. Tenía que haber sido Jesús, no podía haber sido otro. No podía haber sido otro. Dice él que yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, y aquí aprovecho para que nos demos cuenta que no dice que Pablo se cayó de un caballo, porque luego cantamos, ahí lo tiro del caballo. A lo mejor iba en caballo, pero la Biblia no dice que se haya caído de un caballo, dice que se cayeron. Entonces dice, y habiendo caído todos nosotros en tierras, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. El nombre de este hombre llamado Pablo antes era como Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ver, ¿Saulo perseguía a Jesús o perseguía a la iglesia? Lo acabamos de leer. Perseguía a la iglesia, pero la iglesia es Cristo. El que persiga a la iglesia, persigue a Cristo. El que te persigue a ti, persigue a Cristo. El que guerrea contra ti, guerrea contra Cristo. El que te ataca a ti, ataca a Cristo. Esto es algo que tenemos que entender y tenerlo muy presente, porque Cristo vive, habita en nosotros. Entonces dice que en lengua hebrea le dijeron, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Para eso me gustaba Pablo. Dijera alguien por ahí, tu tío. O sea, para eso me gustaba.
O sea, tan bragado, tan castigador, tan perseguidor, y no le supo ni a melón al Señor. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18, y ahí nos detenemos, por favor. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Quiero que usted que está aquí piense en lo que voy a decir. Traiga a su memoria lo peor que usted haya hecho hace una semana. Lo peor, lo que a usted le sucedió o lo que practicó o lo que dijo. Traiga a su memoria lo peor hace una semana. Bueno, traiga a su memoria lo peor que haya hecho ayer. Y que lo acongoja, que lo tiene todo triste, apachurrado, apachurrada, porque usted siente el peso de la culpa. Tráigalo a su memoria. Bueno, traiga a su memoria lo peor que haya hecho hoy por la mañana antes de venir a la iglesia. ¿Cuántos de aquí cristianos a veces nos desgreñamos en la casa antes de venir al culto? Háblanos, Señor. Amén. Traiga a su memoria eso. Lo peor que a usted se le ocurra. Ahora, póngalas en una balanza con lo que Pablo practicaba y dígame quién era peor. ¿Tendría alguna posibilidad Pablo? Ninguna. De salvación, ninguna. Por ninguna de sus obras. Y mire que Pablo las hacía y bastantes. Nosotros podemos hacer una montaña de buenas obras que a nosotros nos parezcan buenas, y si el espíritu de esas obras no es Jesucristo, esas obras, dice el Señor, que apestan, que son como trapo de inmundicia. Nuestro Padre Celestial no se mueve absolutamente para nada fuera de su Hijo. Grábeselo. Todo es en su Hijo, todo es por su Hijo, todo es para su Hijo y todo es en su Hijo. Esa es una verdad tremenda de la revelación bíblica. Por eso cuando Pablo en Gálatas 2:20, podemos volver a regresar, hace esta declaración. Mire cómo maneja él los pronombres. Es muy interesante. Gálatas 2:20, por favor. Mire los pronombres que maneja Pablo aquí. Con Cristo estoy, Él, juntamente crucificado, y ya no vivo Él, yo, mas vive Cristo en mí. Otro pronombre. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé si usted es de los que no disfrutan del amor de Dios. Mire, muchos de nosotros tenemos traumas desde la niñez. No estuvo papá o no estuvo mamá, o fuimos muy maltratados, quizás abusados sexualmente, como el pastor Rafael. A los 5 años, un padrastro alcohólico abusaba de mí. No una, no dos, las veces que lo quiso hacer. Crecí con heridas muy profundas. Abusaba de mis hermanas, abusaba de mi madre. Un cuartito de 4x4, imagínense lo que ahí se oía. Si se le podía llamar cuarto a eso. Una pobreza extrema. Usted sabe, bueno, quienes son más cercanos a mí conocen mi testimonio. No voy a hablar ahorita de eso porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero muchos traemos heridas, venimos arrastrando desde la niñez. Muy profundas, algunas que quizás ya se nos olvidaron. Usted ignora que las trae, pero permanecen allí en su interior. Yo recuerdo, y me da gusto mencionar esto porque aquí tengo al testigo con el cual yo platiqué este tema, está enfrente de mí. Yo recuerdo cuando yo me iba a bautizar, hace algunos 20 y tantos años. Y el pastor de la iglesia, que era Ricardo, me estaba preparando para el bautismo. Entonces recuerdo que tuvimos una plática un jueves, un viernes, y el sábado era la última. El domingo yo bajaba las aguas, porque yo ese domingo viajaba a Ciudad del Carmen, ya me tenía que ir, y muy temprano me iba yo a bautizar. Entonces el sábado anterior a ese domingo,
Ricardo dijo algo muy tremendo. Me dijo, vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor que escarbe en lo profundo de tu corazón, porque necesitas bajar a las aguas con totalmente limpio de todo aquello que te pueda dañar o te pueda lastimar. Entonces, imagínense, yo tenía, no sé, eso fue en enero del 2003, yo tenía unos cuantos meses de haberme convertido. Me convertí en octubre del 2002. Tenía yo cuánto, octubre, noviembre, diciembre, enero, 3 meses. Y iba yo para las aguas. Entonces empezamos a orar. ¿Y qué cree que sucedió? El Señor me reveló que yo guardaba en mi ser un rencor en contra de mi madre. Jamás me lo hubiera yo imaginado. Nunca. Podría haber guardado rencor a mi padrastro y todas las cosas que me hizo y todo lo que me rodeó. Pero a mi madre, que fue mi primer amor, es el primer amor que uno conoce cuando uno nace, su propia madre. Y esa tarde, esa noche, el Señor reveló eso, que yo le guardaba rencor a mi mamá. Mi madre estaba enterada de lo que ese padrastro alcohólico hacía con nosotros y no movía un dedo para remediarlo. Y eso había generado en mí rencor en contra de mi madre y yo no lo sabía. Fue el Espíritu Santo el que lo escarbó, lo reveló, y esa tarde, esa noche allí pedí perdón, le pedí perdón a Dios. Después, obviamente, más adelante le pedí perdón a mi madre, porque mi madre se convirtió a Cristo más adelante. Hay una historia ahí que no le voy a contar ahorita. Yo soy el de las 1000 historias, entonces no puedo ahorita meterme en tanto rollo. Pero mi madre se convirtió a Cristo y le pedí perdón, obviamente, pero yo no sabía que le tenía rencor a mi madre. Así usted que está aquí, quizá trae heridas profundas en su ser, porque alguien le dañó, alguien le humilló. A lo mejor usted creció en una buena familia, en un buen ambiente, pero cuando ya llegó adulto, una relación pecaminosa, una relación mal formada, una mujer que humilla al hombre, un hombre que humilla a la mujer, unos padres que maltratan a los hijos, unos hijos que maltratan a los padres, qué sé yo, pero traemos heridas profundas en nosotros. Y cuando venimos a Cristo y nos hablan de que este es un lugar donde Dios y el hombre se encuentran, donde vidas se transforman y propósitos son descubiertos, pero nosotros venimos heridos, no podemos disfrutar del amor de Dios. Hay que limpiar, hay que lavar, hay que sanar esas heridas. Mire cómo lo dice Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esto no era hipotético, esto es real, esto es real. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, esto significa que Pablo anduviere pecando y pecando y pecando. Pablo lo que aquí dice es que las manifestaciones de su humanidad que se iban a dar, así como se dan en usted y en mí, ¿quién no se ha sentido atraído hacia el pecado? ¿Alguien aquí ha padecido eso? Nada más soy yo el enfermo. ¿Quién no se siente atraído hacia el pecado? Tú quieres hacer las cosas bien, lo tienes en tu mente. Veniste el domingo, lo disfrutaste, te gozaste, saliste de aquí lleno, pero resulta que el lunes algo sucedió que te arrastra otra vez para atrás. Eso se llama humanidad. Eso se llama carnalidad. Ese es Adán que vive dentro de nosotros. Escuche, a Adán no se le puede mejorar, a Adán no se le puede educar, a Adán hay que matarlo. Si usted está pensando o creyendo que puede hacer mejor a Adán, usted se equivoca. A Adán hay que matarlo. La carne no se educa, la carne se mata. Por eso Pablo, cuando entiende esta poderosa verdad, y después de haber confrontado a Pedro y de haberles contado la historia a los de Gálatas, ¿qué tenían los de Gálatas que enterarse de lo que había pasado en Antioquía? Pero Pablo dice, se los voy a comentar para que sepan, porque la iglesia estaba siendo atacada, la iglesia estaba siendo confundida. Tenga mucho cuidado hoy con las redes sociales, porque luego hasta tenemos colección de pastores que nos gustan. Es que a mí me gusta el pastor fulano, es que a mí me gusta el pastor sultano. ¿Cómo predica? Estoy hablando, Es que yo sigo mucho al pastor merengano porque qué bien predica. Y entonces empezamos a comer en la calle y cuando venimos a la casa ya no tenemos hambre. Empezamos a comer en la calle de diferentes platillos, y cuando entonces se para aquí Henry y avienta un mensaje lleno del poder de la presencia, de la unción de Dios, entonces ya no, porque ya venimos llenos. Comemos tanto por allá afuera, deberemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado.
Y Pablo aquí hace estas declaraciones tremendamente importantes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es real. En esa cruz literalmente estaba Jesús, pero nosotros estábamos muriendo en esa cruz en Él. Amados hermanos, esto es real. Si no entendemos esta verdad, esta es la plataforma del Evangelio. Si no entendemos esta verdad que hoy Pablo nos está compartiendo, no vamos a poder entender absolutamente nada del Evangelio. Vamos a seguir haciéndolo a nuestra manera, como nosotros querramos, esforzándonos. Ay, es que me tengo que portar bien. Nosotros no somos una iglesia donde damos clases de buen comportamiento. Somos una iglesia donde predicamos el Evangelio para que te encuentres con Jesucristo. Eso es lo que somos nosotros como iglesia. Nuestro ánimo, nuestra intención no es que tú te portes bien, que te vas a portar bien si tú aprendes esta verdad. Te quieres portar bien sin aprender esta verdad. Te quieres portar bien sin razonar, creer que moriste con Cristo y que resucitaste otra vez, que tienes una nueva vida. ¿Cómo cuesta trabajo para que entendamos eso? Yo les decía, hablar de la resurrección de Cristo nos es bien fácil, pero hablar de nuestra nueva vida, de nuestra nueva naturaleza, ¿sabe por qué? Porque venimos arrastrando los pensamientos. Tú te acuerdas lo que hiciste, ¿verdad? ¿Nunca le ha pasado que alguien se le acerca y dice, ay, sí, ya se te olvidó lo que era? No, no se nos olvida. Testificamos de ello. Es parte de la forma en que le damos gloria a Dios. No se nos olvida, en el cielo no hay un borrador celestial de que nos convirtamos y el pasado se borró, no. Nos acordamos de todo. Por eso podemos testificar. Pero la gloria es para Él, que en medio de eso, dice Pablo, escuche bien cómo termina, el cual me amó. A ver, escuche el tiempo del verbo, amar. No es me va a amar, dice me amó. No es que te va a amar, porque a veces creemos que porque hacemos buenas obras Dios nos va a amar mucho. ¿No le ha sucedido que usted vino a trabajar a la iglesia porque había necesidad, quitó la lona, acomodó la silla, diezmó, ofrendó, y usted habla con Dios y le dice, Dios, ahora sí, tienes que mancharte conmigo porque me lo gané? Amados, no nos ganamos el favor de Dios, es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. Pablo era el menos digno de merecer la gracia de Dios. Acabamos de leer su historia. Acabamos de leer lo que Pablo nos comparte, lo que Pablo dice. ¿Quién era Pablo? Y cualquiera de nosotros delante de Pablo pareceríamos como los chicos del coro, ¿no? Algo así. Y más sin embargo Pablo se encuentra con Jesús en ese camino a Damasco y la vida de Pablo es radical y rotundamente transformada. Nosotros somos una iglesia donde Dios y el hombre se encuentran, vidas cambian y propósitos se descubren. Pero partimos del fundamento que estamos muertos en Cristo. No puede haber vida si no hemos entendido que ya morimos. Que ya morimos. Y Pablo dice que el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él no se esperó hasta que viniéramos a la iglesia y ya estuviéramos aquí para decir, ay, cuánto te amo, Luis, porque estás aquí. No, no, Él nos amó desde antes. Pero como nosotros venimos con esas heridas, con ese desamor, no estamos acostumbrados a que nos amen. ¿Saben a qué estamos acostumbrados? A que nos traten mal. Por eso mucha gente se siente bien cómoda, y espero que esto que voy a decir no sea una crítica condenatoria, pero hay mucha gente, muchos cristianos, creyentes, que se siente bien en esos templos, en esos lugares donde le enseñan esas emociones, esas mitologías, esas historias, esas cosas místicas, donde hacen cualquier cantidad de barbaridades y ahí se sienten bien. Y cuando llegas a un lugar donde te dan la palabra depurada del Evangelio de Jesucristo, únicamente porque tienes que estar sentado allí quietecito escuchando, te sientes incómodo. Tú quieres practicar aquello que tú crees que es lo correcto. Y ciertamente nosotros tenemos toda la libertad. Yo siempre he dicho, y hoy lo voy a repetir, yo no sé quién le ha dicho que usted no puede danzar, brincar, aplaudir, alabar al Señor. Háganlo, tenemos toda la libertad. Y si el Espíritu Santo le toca y cae al piso, gloria a Dios. Pero aquí nadie va a llegar y te va a empujar para que te caigas. Ese es el concepto. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, esas manifestaciones humanas que se van a dar,
las tengo sujetas, dice Pablo, en el poder de la fe del Hijo de Dios. No es cualquier fe, es la fe del Hijo de Dios. Esto es sumamente interesante. Escribiéndole a los filipenses, voy terminando, capítulo 3, del versículo 5 en adelante, Filipenses. Otra vez Pablo nos va a hablar de él. Miren sus credenciales, Este sí es un judío de cepa, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Aquí no solo se trata de saber y entender y creer que Cristo nos amó, sino que nosotros debemos amarlo a Él. Quiero que piense, varón, usted que está aquí, en lo que voy a decir. Voy a hablar hipotéticamente, no deseo ni por mucho que esto suceda en su matrimonio o en su relación, pero quiero que piense en esto. De repente un buen día su esposa o su compañera le recibe en casa y le dice: tengo algo que decirte. A partir de ahora voy a vivir contigo, te voy a atender, te voy a guisar, te voy a lavar la ropa, voy a tener la casa limpia, voy a atender a los niños. A partir de ahora voy a hacer todo eso, pero quiero que sepas algo. Ya no te amo, amo a otro hombre, pero yo voy a hacer todo aquí en la casa. Ya no te amo, amo a otro, pero yo voy a cumplir. ¿Qué le parecería a usted eso? Y estoy hablando que la mujer se lo puede decir al hombre, pero ¿qué tal si el hombre se lo dice a la mujer? El amor debe de ser y debe de tener siempre una reciprocidad. Igual el amor de Dios para con nosotros. Si el amor en Cristo Jesús, el que nosotros manifestamos, el que aquí le cantamos, el que decimos tenerle, no está por encima de cualquier otro amor, entonces el tal no es amor. A lo mejor es simpatía, a lo mejor es sentirnos bien, a lo mejor nos gusta, pero el amor de Cristo debe estar por encima de todo. Dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, escuche esto, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser ¿qué? Semejante a Él en su muerte. Lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es prácticamente lo mismo que le dijo a la iglesia de Galacia. Es exactamente con palabras distintas, pero el fin es exactamente el mismo. Pablo estaba plenamente convencido: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Mire, nosotros como pastores nos damos cuenta cuando el congregante viene mal. Se sienta en la silla, no mueve las manos, está quietecito. Digo, hay gente que es muy pasiva. Esa ya es así, es introvertida. Pero nosotros regularmente nos damos cuenta cuando la persona viene en esa condición. ¿Sabe qué sucede cuando te la pasaste pecando toda la semana por allá afuera y llegas aquí el domingo? ¿Sabes cómo te sientes? Indigno, sucio. Y vienes así como los pescados cuando se están ahogando y los remojas en el agua. Vienes el domingo y el Señor te da un remojón en el agua porque ya estás boqueando y te remoja en el agua y tú vuelves a agarrar fuerza, pero te vuelves a ir y otra vez va de nuez que es kermés, otra semana pecando. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido quiénes somos. Si tú crees que siempre naciste, creciste y vives y tienes que seguir viviendo como un vil pecador, una vil pecadora, lo vas a seguir haciendo. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. Así es él.
No se conformen, dice el Señor, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan darse cuenta, descubrir la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. El Evangelio no es un lavado de cerebro, el Evangelio es una nueva vida en Cristo Jesús. El Evangelio es un nuevo nacimiento, el Evangelio es morir en Cristo, el Evangelio es vivir en Cristo, el Evangelio es caminar y andar en Él. El Evangelio, escúchenme bien, es la vida misma. Nosotros no predicamos el Evangelio para mandar gente de aquí de la tierra al cielo, para ayudar a alguien o, como decimos, echarle la mano. No predicamos el Evangelio para eso. Predicamos el Evangelio para que el cielo descienda sobre la persona que está aquí en la tierra y sea impactada, sea tocada por el poder del Espíritu Santo y las vidas empiecen en verdad a cambiar, a ser transformadas. Para eso predicamos el Evangelio. Esa es la convicción de esta casa. Nosotros nos damos cuenta que hay algunas cosas que no hemos entendido. Entender la resurrección de Cristo es bien fácil, pero ¿qué de la de nosotros, que la Biblia también la nombra? O sea, usted ya no es usted. La próxima vez, mujer, que quieras gritarle a tu marido como quizás otras veces le has gritado, detente, recapacita y razona. Esa no soy yo ya me morí. Varón, la próxima vez que quieras reclamarle a tu esposa porque se excedió con la tarjeta, recuérdate que tú ya no eres ese, suéltasela y déjalo que gaste. Y las mujeres dicen amén. Bueno, que la tarjeta tenga fondos, ¿no? Porque si no la vas a meter en deuda. Escuche, ya no somos nosotros. Voy a repetirlo porque parece que nada más Ricardo lo entendió. Ya no somos nosotros, ya es Cristo viviendo en nosotros. Y recuerde que el Señor se mueve en su Hijo. Él no hace nada fuera del Hijo. Toda la revelación está en su Hijo. Ya no somos nosotros. Hemos muerto realmente. Lo que dice Gálatas es verdad. Voy a terminar. En el libro de Romanos capítulo 6, es una lectura un poquito larga, pero aquí termino. Tengo unos minutos, sí. Romanos capítulo 6. Escuche bien, este es Pablo escribiéndole a los romanos. Considere, observe lo que Pablo escribe aquí y relaciónelo con lo que hemos estado hablando. ¿Qué pues diremos?, se pregunta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos ¿qué? ¿Hemos qué? Usted está muerto al pecado. ¿Por qué insiste en seguir viviendo como pecador si usted ya se murió? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también, escuche bien, andemos en vida nueva. No dice vamos a andar. Esto no es para el futuro, esto es para el presente, esto es para hoy. Andemos ¿en qué? En vida nueva. Dentro de usted hay una vida nueva. ¿Por qué insiste en estar viviendo la vida vieja? Que tanto le lastima, que tanto le duele, que tanto lo entristece, que está destruyendo su matrimonio, su familia, su trabajo, sus recursos. ¿Por qué sigue insistiendo en vivir en esa vida vieja si usted tiene una vida nueva dentro de usted? Amén, aleluya. Pastor, ¿cómo le hago para entender esto? Entre más permanezca usted cerca de Cristo, más rápido usted lo va a entender. Mientras usted más permanezca cerca de Cristo, más rápido lo va a entender. Qué bueno que está usted hoy aquí, qué bueno, le doy gloria al Señor, pero somos tan intermitentes. Venimos un domingo, dejamos de venir 3, nunca vamos a la sala porque tenemos diferentes responsabilidades, obligaciones, no hay tiempo, no tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a parecernos a aquel con el cual no interactuamos solamente de repente? Yo cuando me volví adicto, no me volví adicto porque un día me junté con los adictos. Me volví adicto porque permanecía con ellos. Por esa razón. ¿Cuál es el secreto? Permanezca. Sea persistente. Es que cuando yo lo sienta, usted va a sentir lo contrario.
Decida venir, decida mantenerse. Mínimo una vez a la semana vaya a la sala. Yo sé que a veces tenemos que trabajar o tenemos responsabilidades, pero entre usted más permanezca cerca de Cristo, más nos vamos a parecer a Cristo. Porque somos sepultados, dice Romanos 6:4, juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, esto es lo que Pablo decía en Gálatas. O sea, si en esa cruz murió Cristo y nosotros morimos con Él, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Oiga, yo no sé si usted ha considerado esto, pero nosotros vamos a vivir por toda una eternidad. ¿No ha considerado esto? Y más vale que se lleve bien con su costilla, porque allí la va a tener. O que se lleve bien con su gordo, porque allí lo va a tener. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6. Verso 6. Sabiendo esto, ahí está, que nuestro viejo hombre, ¿qué fue qué? Ahí está. Contundente. Sabiendo esto, conocimiento, entendimiento, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Recuerde que ya nos morimos. Somos justos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros es justo por nuestras obras. Ninguna alcanza. Es por la obra de Cristo. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mire, esto es muy fundamental. Nosotros podemos creer o pasar a creer ya que sí morimos con Cristo. Pero la otra parte de que también viviremos con Él, esa es otra parte que qué trabajo nos cuesta. Mas sin embargo la Biblia lo declara. La vida que usted vive ya no es su vida, ya es la vida de Cristo en usted. Yo no sé de qué manera explicarlo, repetirlo, decirlo. La vida que usted está viviendo ya no es usted. Si usted es un cristiano, una cristiana, si usted ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, ya su vida ya no es la de usted, ya es Cristo viviendo en usted. Usted le pertenece a ese Cristo. Él lo compró con su sangre, Él lo redimió. La palabra redimir significa comprar de la esclavitud. Éramos esclavos del pecado, pero ya no lo somos. Cristo nos hizo libres. ¿Por qué insistir en vivir como pecadores cuando somos santos delante de Dios? Hay algunas formas de vivir que, si queremos caminar con el Señor y entender esto y aprenderlo, tenemos que empezar a cambiar. Solo voy a dar un ejemplo y ya termino ahora sí. Cuando yo quise dejar la droga hace algunos años, varios años, gracias a Dios, lo intenté una vez y no pude, volví a caer. Lo intenté otra vez y no pude, volví a caer. Y lo intenté otra vez y no pude, volví a caer. Y de hecho, cuando yo lo estaba intentando, y en verdad Dios lo sabe que no me drogaba, llegaba yo a casa y me enterraban porque yo era soldador. ¿Sabe cómo llegaba con los ojos de la soldadura? Bien rojos. ¿Y sabe qué me decía? Vienes bien pacheco. Pero yo iba bien de la soldadura. Pero volvía yo a caer. 1, 2, 3 veces volvía yo a caer. ¿Qué sucedió? De repente vino una revelación a mi corazón que para que yo pudiera dejar la droga, yo tenía que separarme de quienes la practicaban, quienes la consumían, quienes las vendían. Ahora, separarme de ellos implicaba una guerra, porque esta gente no me iba a dejar ir nada más así porque sí. Hay un código entre los adictos, que cuando te le sueltas, ellos te buscan, te persiguen, te invitan, te la ofrecen, porque no quieren que te separes de ellos. Pero el Señor me hizo entender que tenía que alejarme de ellos. Así que si queremos dejar algunos malos hábitos, costumbres o cosas que no entendemos, dejemos aquello que no nos sirve y acerquémonos al trono de gracia, acerquémonos a la cruz.
Por un lado es dejar unas cosas y por otro lado es acercarnos a otras. No se trata solamente de dejar, se trata que dejo y me acerco. Dejo y me acerco. Y esa combinación va a permitir que quedes libre, te lo puedo asegurar, en el nombre de Jesús. Te lo puedo asegurar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando se libera una persona que tiene problemas con un demonio? Ahora el pastor ya dijo que va a hablar de eso. Hay nanitas. Entonces se va a poner bueno. No es común que Henry hable de eso, pero dice que ya Lucy ya lo aprobó. Bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido que hay personas que luego están endemoniadas o tienen demonios y se libera o se trabaja en la liberación de esas personas? Mire, es muy peligroso cuando usted libera a alguien de un demonio, no asegurarse que ese lugar que ocupaba el demonio en su vida, ahora lo ocupe Jesucristo. Porque dice la Biblia que cuando ese demonio sale de esa persona, anda por los lugares secos buscando dónde habitar, y como no haya dónde, dice que piensa, ya sé, volveré al lugar de donde salí, y dice que viene y haya la casa como barrida, adornada, pero dice que la haya vacía. Es muy común. Yo conozco ministerios que les encanta andar buscando demonios y gente endemoniada para liberarlos. El punto no es ese. El punto es, si ya fueron libres, asegúrate que sean llenos por el Evangelio de Jesucristo. Porque la situación se pone peor. Dice la Biblia que no viene ese, se trae a su flota. Dice que vienen 7 más. Y el postrer estado de ese hombre o de esa persona viene a ser ¿qué? Peor que la primera. Por eso a veces vemos gente por ahí que estuvo en la iglesia y luego los vemos cómo andan. Pero ¿cómo fue posible si yo conocí a ese hombre, a esa mujer que estuvo en la iglesia y hablaba en lenguas y hasta a lo mejor participaba del púlpito? Pues sí, pero resulta que no se llenó de lo que se tenía que llenar. ¿Cuál es la clave para esto? Que cuando el enemigo vuelva o lo intente, al menos te encuentre lleno. ¿Qué cosa le cabe a lo que está lleno? Nada. ¿Qué le entra a lo que está lleno? Nada. Pablo dice, ¿sean llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué le entra a lo que está lleno? Nada. Amados hermanos, somos nuevas criaturas, somos nueva creación, fuimos crucificados con Cristo, nacimos nuevamente y tenemos nosotros que entender, esto es entendimiento, que lo que dice la Biblia es real y es verdad. Nos encanta leer lo que la Biblia dice de muchas cosas, pero cuando se refiere a nosotros nos cuesta tanto trabajo creerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 14, no lo traía, ¿me lo pueden poner? Hebreos capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda, escuche bien el tiempo del verbo hacer. Porque con una sola ofrenda a lo mejor haga, parece que hizo. Eso dice la Biblia. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso somos nosotros. ¿Cuál es nuestro conflicto? No lo creemos. No, eso es pura cábula. Bueno, para el pastor sí, pero para mí no. Amados, los recursos están allí. La pregunta es, ¿los tomamos o los desechamos? Yo quiero pedirle hoy a todos los nacidos de nuevo, a los que fueron crucificados con Cristo y que con Cristo hemos vuelto a vivir, que se ponga de pie. Y le demos gracias a Dios. Póngase de pie. Padre, queremos darte gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, si alguien viene enfermo o llegó enfermo aquí a tu casa, aquí a la iglesia, extiende tu mano y toca, Señor, los cuerpos. Toca no solamente el cuerpo físico, sino toca el espíritu, el alma de cada uno de nosotros, Señor. No solo traemos heridas físicas, traemos heridas en el alma, Señor. Alguien nos lastimó, alguien nos hirió y lo venimos cargando. Y no podemos disfrutar de nuestra relación contigo. No podemos creer que tú nos ames, porque como papá no me amó, mamá no me amó, entonces no puedo creer que tú no me ames. Como no fui digno de amor con papá o con mamá, entonces no soy digno de amor contigo. Señor, como Pablo dijo, danos, Señor,
espíritu de revelación, Señor, y de sabiduría. Señor, extiende tu mano y toca a aquel que venga enfermo o enferma. Levante su mano al cielo y reciba sanidad en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo y reciba sanidad en el nombre de Jesús, en el poder del Evangelio. Padre, toca los cuerpos. Toca, Señor, esa columna. Toca, Señor, ese brazo, esa pierna. Señor, toca ese cuerpo. Toca, Señor, esa mente. Toca ese corazón que está dañado. Toca, Señor, ese pasado que está lastimando a mi hermano, a mi hermana, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia en nosotros. Gracias por hablarnos las verdades profundas del Evangelio, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús. Si alguien siente de parte de Dios moverse y orar por alguien, salga de su lugar y vaya a orar por ese alguien. Esa alguien. El Espíritu Santo está aquí. Se está moviendo. Hay dones en la iglesia que el Señor ha dado. Y tenemos varios aquí de nosotros, entre nosotros, que poseemos esos dones. Póngalo por obra. Esto no es cuestión de edades, de posición política, económica, social. Esto no tiene que ver con su apellido ilustre. Esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la gracia de Dios, que Él reparte a cada quien como Él quiere. Y aquí hay dones. Aquí tengo frente a mis ojos gente que tiene don para orar por los enfermos y que sanen. Tienen don de palabra de ciencia. Tienen don de profecía. Salgan en el nombre de Jesús y ore por alguien. Ore por alguien mientras el grupo de alabanza entona la alabanza en turno, lo que sigue. En el nombre de Jesús. Tú veniste a mí con una canción, me rodeaste con tu amor, me libraste, Dios, de mis enemigos, y el miedo ya murió. Y un esclavo ya no soy, yo soy tu hijo, Dios. Y un esclavo ya no soy, yo soy tu hijo, Dios. Desde nacer me escogiste, Dios, me llamaste con tu amor y volví a nacer en este lugar. Tu sangre llevo yo. Y un esclavo ya no soy, yo soy tu hijo, Dios. Y un esclavo ya no soy, yo soy tu hijo, Dios.
que soy tu hijo Dios. Y abriste el mar para que pueda yo cruzar. Tu gran amor quitó el temor. Me rescataste y ahora puedo declarar que soy tu hijo Dios. Que soy tu hijo Dios. Que soy tu hijo Dios. Y un esclavo ya no soy. Yo soy tu hijo Dios. Y un esclavo ya no soy. Yo soy tu hijo Dios. Den una ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. ¿Cuántos somos hijos? ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres? En el nombre de Jesús. Estamos terminando este servicio. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bendecimos a sus familias. Bendecimos a aquellos que no están hoy con nosotros. Bendecimos a nuestros pastores hasta Dinamarca. Les amamos, les extrañamos. Y les recuerdo que entre semanas estamos en la sala. La reunión de damas sigue suspendida hasta que venga la Lucy. Pero los miércoles están los chavos a las 7 los chavos. Los viernes, recuerde velada de oración los viernes a las 7 de la noche. Acuda este viernes, pasamos un buen momento ahí. Creo que lo disfrutamos, creo que comimos y lo disfrutamos. Hubo revelación, hubo palabra, hubo de todo en la sala. Así que están invitados. Invite a alguien para que vaya a la sala. Aproveche la ocasión, la oportunidad. Y esperamos que esta semana la bendición del Señor caiga abundantemente sobre sus vidas. Así que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros en el nombre del Señor. Y su pueblo dice amén. Alabe al Señor. Vamos, estamos despedidos. Aleluya. A la esencia donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.